En esta ocasión quiero hacer algunas indicaciones sobre la literatura oral, una curiosa expresión porque si es literatura, por definición tendría que ser escrita, pero eh, lo notable es que igual se usa la expresión literatura oral. Eh, Hay un trabajo que aquí aparece en vuestra pantalla, que se publicó en el año 2001 en Estudios Filológicos, la revista especializada de la Universidad Austral. Y ahí el autor Mauricio Ostria González publicó un trabajo que se llama Literatura Oral, Oralidad Ficticia. No voy a comentar el trabajo completo, sin duda, porque ustedes mismos, cualquier interesado lo puede leer. Pero sí partir haciendo algunos comentarios del primer párrafo. Dice, la problemática de la oralidad en América Latina puede reducirse a 4 cuestiones generales cuando se trata de enfocarla desde el terreno de la literatura. O, para emplear un término más amplio y menos equívoco, la creación verbal. 1. El problema de la creación verbal en una cultura tradicional no letrada, entre paréntesis, culturas amerindias. 2. El de las manifestaciones orales propias de culturas tradicionales en el marco de una cultura letrada dominante. El caso de culturas indígenas subsumidas en entornos occidentalizados, o también las culturas populares. 3. El de las relaciones entre aspectos orales y escritos de los textos literarios. Armonía, timbres, ritmo, entonación, etc. Y sus formas gráficas de representación en verso y en prosa. Y 4, referido a las diversas formas de imitación de la oralidad en textos escritos literarios. Lo que el autor, en este caso, el autor de este artículo, Mauricio Ostria, llama oralidad ficticia. Yo creo que las 4 clasificaciones que él hace consiguen describir bastante bien el panorama amplio de la problemática de la llamada literatura oral o de la creación verbal a través de la oralidad, que también se podría decir de esa manera. Efectivamente, en el caso de América Latina, existe todavía existen pueblos indígenas que son ágrafos. En parte por tradición, en parte por no tener acceso todavía a la escritura, es decir, a la educación en el sentido moderno del término. Pero aún dentro de las culturas letradas, pensemos en nuestro propio país, Chile, hay sectores de la población que, sin ser necesariamente analfabetos, no son estrictamente letrados en el sentido de que su vida lingüística no está fundada en la escritura, sino en distintas formas de oralidad, desde la conversación común y corriente hasta formas más ritualizadas de dar cuenta de relatos, recuerdos, memorias, mitos, leyendas o simplemente cuentos o chascos, como también se llama cuando se relatan episodios eventualmente vividos o aparentemente vividos que no pretenden ser fantásticos, pero que tienen alguna relevancia porque son curiosos, porque implica alguna clase de situación especial, diferente a la de la cotidianidad normal. Eso. Por otra parte, en la propia literatura escrita están también las huellas de la oralidad.
de distintas maneras. En el caso de la poesía es evidente que la oralidad se manifiesta sobre todo por el ritmo de los versos, por la rima, por el hecho de que la poesía, o por lo menos una gran parte de ella, no solo es una escritura, en el sentido de que se agote la condición de texto escrito, sino que también se presta para la performance de la recitación, de la lectura poética, que no se hace de cualquier manera, sino atendiendo a cierto ritmo, a ciertas entonaciones que los autores o los declamadores, según el caso, ponen según su criterio y de acuerdo también con lo que el propio texto escrito puede sugerir al respecto. Y está, como dice Ostria, también el caso de aquella literatura que, siendo escrita, imita, reproduce tópicos de la oralidad, aspectos de la oralidad, que pueden ir tanto en la forma lingüística, pensemos en el ritmo, por ejemplo, en la ocupación de expresiones propias de la cotidianidad oral, pero también puede ser en la estructura misma de los textos que reproducen estructuras mitológicas que se han sustentado ancestralmente por la oralidad. ¿Ya? Entonces ahí también hay un componente de oralidad que entra al texto escrito. Con esto lo que quiero decir es que el asunto de la oralidad es en verdad bastante más complejo de lo que a primera vista parece. No se trata solo de pensar en mitos o en leyendas nada más, como ejemplos de la oralidad, si bien lo son, sin duda. Sucede también que muchos de los mitos y leyendas que nosotros hoy día los reconocemos como parte de una literatura oral, la verdad es que en muchas ocasiones, quizás la mayoría, no llegamos a conocerlas, sino porque ya han sido escritas, han sido convertidas en texto escrito, porque alguien lo escribió, porque alguien escuchó el cuento o el relato, lo que sea, y lo transcribió. Entonces ya estamos en la escena de la escritura. Pero es evidente, como dice Mauricio Ostria, voy a dejar de compartir, es evidente, como dice Mauricio Ostria, que la literatura escrita está constantemente negociando con la oralidad. De distintas maneras, como ya anunciaba al respecto. Voy a ver si puedo compartir otro texto. Vamos a ver. Un momento. Vamos a ver. Bueno, voy a tener que minimizar, parece. Quería compartir otro texto, pero tengo algunas dificultades. Me parece, por aquí creo que lo puedo... aquí está. Ahora sí, voy a poder compartir. Quiero compartir con los espectadores este relato que encontramos en un libro publicado en 1990 de don José Santos Lincomán.
Es un poeta chilote indígena, un wiche, que, que se puede considerar poeta popular, poeta oral. ¿Sí? De hecho, sus poemas en realidad son canciones, muchas de ellas efectivamente musicalizadas por músicos de Chiloé, algunos de ellos su propia familia. Hubo un grupo hace años que se llamaba Los Remeros de Compu, que grabaron, musicalizaron y grabaron varios de los poemas canciones de don José Santos Lincomán. Pero en esta ocasión, a modo de ejemplo, podemos ver luego un par de textos, canciones, me gustaría detenerme en un cuento muy antiguo de los huilliches, tal como lo cuenta don José Santos Lincomán, o como lo contaba, digamos, él ya ha fallecido. ¿Cómo se dividió Chiloé? ¿Mm? Contaba Miñuque y contaban mis abuelos contaban que mis bisabuelos y más abuelos contaban mis tátaras abuelos y mis tátaras abuelas, contaban mis chonos abuelos. Decían que una vez hubo un gran terremoto que daba vuelta a la tierra y los llevaba al mar con sus gentes y animales. Y a otros los sepultaban y venía el mar que iba sumergiendo la tierra. Después de unos días fue calmando, pero quedaba muy poca gente que empezó a morir de hambre y de frío. Uno de los hombres quedó en una isla sin comida, con su mujer y sus hijitos, y el mar no bajaba, y estos corrían pidiendo en voz alta que bajara al mar. Cuando ya le quedaba su último hijito, llamó a su mujer y le preguntó si estaba dispuesta a matar a su último hijo. La mujer contestó: mátame a mí mejor, y así lo hizo. Y el niño gritaba y lloraba: mamá te llevará al mar. Después de algunos días el hombre estaba triste llorando y el hijo le preguntó: ¿por qué lloras? Porque te iba a matar. El niño le respondió: mi mamá te dijo que me lleves al mar y bajar a la playa, pero tú te perderás para siempre, no importa. Murió mi mamá y murieron mis hermanos y yo también me voy. El hombre, con todos sus sentimientos, llevó a su hijo, pero el niño le decía: no llores. Cuando llegaron al lugar, gritó el hombre y vino una ola que se llevó al niño y empezó a irse al mar. Quedaron en los ríos esteros bajos con distintas clases de peces y mariscos en gran abundancia. Cuando el hombre empezó a condenar, llamaba a su mujer que lo quiso conducir, llamaba a sus hijos, cantaba de alegría, lloraba después. ¿Para qué habría matado a sus hijos y a su mujer? Ese es el cuento. Me gustaría comentar un par de cosas sobre este cuento. Primero, que se presenta como un cuento muy antiguo. Esto es lo que podría llamarse un relato de origen, un mito de origen. Es la evocación del antiguo relato de las batallas de las serpientes del agua y de la tierra. Trentembilú o Trentembilú versus Kaikaibilú. ¿Mm? Aquí, sin embargo, las serpientes se omiten, no se hace mención a la serpiente, pero sí al gran terremoto, cuya manera de manifestarse básicamente es la misma del relato de Trentembilú y Kaikaibilú. La tierra se hunde, o en su defecto el mar sube, inunda, mata, ahoga, pero no puede o no alcanza a destruir toda la tierra, puesto que hay zonas de la tierra que quedan sobre el mar, y esas son las islas. Cuando
cuando el terremoto pasa, pero los hijos quedan con la familia, en este caso, sin alimentos, sin nada, el hombre tiene, o se mueren de hambre, como pasa aquí en este caso, o termina matando a la mujer. Pero el punto está en que quien en realidad tenía que morir era el último de sus hijitos. Seguramente, aquí no se dice, pero lo más probable es que sea el hijo menor. Este es un relato de un sacrificio. Es el mismo relato bíblico de Abraham, que tiene que sacrificar a su hijo a Dios y que a última hora, claro, no llega a matarlo. Porque Dios le dice que ya no lo haga. En este caso sí, el niño tiene que morir. Una vez que muere, entonces quedaron los ríos esteros bajos con distintas clases de peces y marisco en gran abundancia. Es decir, se vuelve al equilibrio, se vuelve a la normalidad y sobre todo se vuelve al momento en que nuevamente hay comida en abundancia. Este es un mito sobre la continuidad de la vida. Es un relato que habla del hecho de que para poder vivir, alguien tiene que morir necesariamente, puesto que la vida se alimenta de otros seres vivos que mueren para poder vivir, como la semilla que tiene que morir para poder dar frutos. Aquí, quien tiene que morir es un humano, porque a la escala cósmica en que el texto está puesto, los humanos no son los reyes de la creación, no están en la cima de la creación, sino son un eslabón más de la enorme cadena de la vida. Y en este caso, les tocó a los humanos tener que sacrificarse para que el devenir de lo viviente recupere su normalidad, su equilibrio después de este cataclismo que significó el terremoto que aquí se alude. Es lo que podríamos llamar un mito de origen que nos prepara a cada uno de nosotros para entender que la vida y la muerte no son separables, que están completamente unidos entre sí y que el sacrificio de unos es para que vivan otros. Es una forma también de entender. El niño, por ejemplo, no tiene miedo de entender que la muerte es una situación necesaria, que debe ocurrir cuando tiene que ocurrir y que es parte del ciclo de la naturaleza. Este tipo de memorias ancestrales las encontramos sobre todo en los relatos orales, que a estas alturas de la modernidad en la que vivimos ya no son tan orales, desde luego, pero sí siguen registrando las huellas de la oralidad. Yo diría que es la mayor enseñanza que uno puede encontrar en distintos tipos de literatura oral ancestrales, sobre todo, que aluden a esas potentísimas imágenes y metáforas que dan cuenta del hecho de que los seres humanos tenemos conciencia de la vida y de la muerte y que ambas cosas no son separables y que puede que nos produzcan angustia, pero esa angustia también es parte del encadenamiento general de las cosas que existen en este mundo cuando se las ve a nivel cósmico. Son relatos que nos indican que los individuos somos parte en realidad de una red enorme
de alcances cósmicos. Y que por lo tanto no valemos solo como individuos, sino en tanto nos ponemos al servicio de esta situación de totalidad, digamos, cósmica, en este caso, en la forma de un niño que tiene que ser sacrificado, se lo lleva al mar, básicamente, de eso se trata. El mar aparece como una especie de ser vivo que reclama de parte de los humanos un sacrificio o el pago de algo por lo que da. Hay aquí también un principio de reciprocidad. Entonces, es un cuento que contiene muchas de estas actitudes que son ancestrales en el trato con la naturaleza, porque es gracias a la naturaleza, a lo que provee la naturaleza, que todos y cada uno de nosotros podemos vivir. Este relato, entonces, como les decía, nos remite a formas de oralidad ancestral que son muy significativas para comprender nuestra propia situación en los tiempos contemporáneos. Mitos como estos permanentemente entran a la literatura escrita moderna, en la forma de intertexto, en la forma de subtextos, haciendo referencias aquí y allá, reescribiéndose en nuevos formatos. Por lo tanto, no se trata de una literatura antigua de la que ya no se hable o de la que ya no tenga vigencia o la que eventualmente se pueda dar por superada. Absolutamente no. Eh, podríamos ver un pequeño texto, por ejemplo, solo para que ustedes visualicen el tono de los poemas de don José Santos Lincomán, que dice: saludo a mi pueblo querido, saludo a la tierra mía, tierra que sin alegría solo cultiva el dolor, solo esperando el albor que llegará algún día con su montaña y su flor. Con su toque de cultrún el grito de una trutruca dejaremos triste ruca sumida en el dolor. Levanta, hermano querido, de tu soñar la esperanza, que en nuestra tierra hay confianza, que vendrá nuestra alegría, como viene el alba y el día, y ese rubio y gran señor, sobre la cordillera fría, tiende sus rayos el sol. No queremos tiranía ni menos opresión, queremos una nación libre de su soberanía. Que viva la tierra mía y el pueblo trabajador, abajo los traidores que venden a mi nación. Estos son textos de la década del 70, del 80, del siglo XX, muy, muy antes de los movimientos indígenas actuales. En ese sentido, don José Santos Lincomán fue un adelantado, desde luego, y utilizó el formato de la canción, el formato del verso octosilábico, la rima consonante, hispánica, como medio a través del cual difundió su visión de mundo, su pensamiento, estimuló la sensibilidad. Ha sido un poeta tardíamente reconocido, hay que decir, en su momento más bien se le vio como alguien de la poesía popular, pero hoy, tiempo después, a la luz del desarrollo de las poéticas indígenas, José Santos Lincomán ha sido ampliamente resituado, reconsiderado como uno de los escritores relevantes, inauguradores de poéticas escritas, pero con base oral, porque él escribe sus canciones. No es que solamente se reproduzcan oralmente de padre a hijo, la escribe, se entra a la escena de la escritura, pero lo hace a partir del reconocimiento del valor de la oralidad que entra a la escritura en la forma de canción o en la forma de relatos míticos que aluden a la memoria ancestral muy antigua. Sirva entonces este video como una manera de
entender preliminarmente la complejidad de la oralidad y su modo de interrelacionarse con la literatura escrita. Es decir, a modo de conclusión, podríamos decir que no conviene que separemos la literatura oral de la literatura escrita como si fuesen dos campos distintos. Si bien en algún caso, en alguna situación de culturas ágrafas, la literatura oral tiene su propio desarrollo, hoy día la literatura o la oralidad, la creación verbal oral, está absolutamente interrelacionada con la creación verbal escrita, por distintas vías. Aquí yo lo he denunciado al comienzo. Y en este contexto puede ser pertinente, por ejemplo, hacer algunas subcategorizaciones de formas orales, pero la verdad que por el momento no es más relevante. Me interesa que ustedes se fijen en la atención, pongan atención, perdón, en la interacción entre la oralidad y la escritura, porque no son opuestos. Yo no los veo como opuestos, son absolutamente complementarios. Porque además hay que decir que relatos orales, cuentos orales, también se pueden extraer de versiones escritas. O sea, se va produciendo una retroalimentación mutua. Quedo hasta aquí por ahora y los invito a todos a revisar mitos, leyendas, cuentos de base oral que son extremadamente relevantes para comprender las grandes matrices de sensibilidad que han modelado la conciencia humana.